Efectivamente, así es. Usted es colombiano, ¿verdad? Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Liam Anderson. Trabajo como oficial de inmigración en el Aeropuerto Internacional de Boston, en Estados Unidos, desde hace 15 años. Tengo 42 años. Actualmente estoy soltero. Para ser exactos, me divorcié hace 3 años. A decir verdad, la razón de ello no es del todo ajena a este trabajo. Sobre eso les hablaré más adelante. El siguiente, por favor. Esta es la frase de rutina que repito cientos de veces al día. Recibo el pasaporte, verifico el rostro, hago unas preguntas sencillas y pongo un sello. Esa simple tarea la he repetido casi a diario durante 15 años, sin importar si son fines de semana o días festivos. Precisamente cuando el resto del mundo se va de vacaciones, es cuando nosotros, los oficiales de inmigración, estamos más ocupados. Cuando una persona hace lo mismo durante muchos años, termina desarrollando una especie de enfermedad profesional. Así como un médico puede empezar a ver a los pacientes como un cúmulo de enfermedades, o un profesor comienza a juzgar a sus alumnos por las notas de los exámenes, en mi caso, se trataba de una enfermedad llamada desconfianza hacia la humanidad. Sin darme cuenta, llegué a tener la ilusión de que podía descifrar la esencia de una persona solo con mirar el color de su pasaporte y su expresión facial. Por ejemplo, un ciudadano chino con pasaporte rojo seguramente estaba ocultando algo. Alguien con el pasaporte azul de la Unión Europea me resultaba un tanto arrogante. Y ante los pasaportes verdes de los países islámicos, había que estar alerta. Esos prejuicios habían echado raíces dentro de mí sin que yo lo notara. Por supuesto, nuestra misión es proteger las fronteras. Detectar terroristas e inmigrantes indocumentados para salvaguardar a los ciudadanos inocentes. Llevando esa gran justificación grabada en el pecho, he cumplido con mis labores diarias. Sin embargo, la realidad es que también es un trabajo delicado y sumamente pesado, donde en un intercambio de apenas unos segundos evaluamos los sueños y esperanzas de las personas, y con un solo sello abrimos o cerramos las puertas de su vida. Todo el mundo oculta algo. Esa era mi antigua filosofía de trabajo. Y este entorno laboral, donde dudar se considera una virtud, hizo que esa idea se volviera aún más férrea. Sin embargo, cierto reencuentro comenzó a ablandar poco a poco mi corazón endurecido. Fue el reencuentro con un colombiano. Al ver su rostro, el verano de hace 20 años resurgió en mi mente con una claridad asombrosa. Su nombre era Mateo Restrepo. Un estudiante de intercambio colombiano que, a petición de mi madre, llevé a la casa familiar un fin de semana cuando yo aún era universitario. En aquel entonces, yo cursaba el segundo año en la Universidad de Boston. Aunque estaba emocionado por vivir solo por primera vez, por alguna razón mi corazón no hallaba sosiego y extrañaba el calor del hogar. En ese momento, recibí una llamada de mi madre: viene un estudiante de intercambio desde Colombia para alojarse con una familia. ¿Podrías ir a recogerlo este fin de semana y traerlo a casa? Para ser sincero, no tenía ningunas ganas de hacerlo. No sentía un interés especial en hacerme amigo de un extranjero desconocido, ni tampoco tenía espíritu de anfitrión. Aún así, no pude ignorar la petición de mi madre y decidí ir a recogerlo al Centro Internacional de la universidad. La primera vez que vi a Mateo, me encontré con un muchacho de contextura delgada y baja estatura, que llevaba unas grandes gafas negras. Su forma de hablar era sumamente educada, y aunque su inglés era un poco torpe, transmitía una absoluta sinceridad. Mucho gusto, señor Liam, estoy a sus órdenes. Dijo eso mientras me ofrecía una sonrisa inmensa y un apretón de manos muy firme, tratándome con un respetuoso «usted». Esa actitud me pareció un poco formal, pero extrañamente se quedó grabada en mi memoria. Durante un tiempo, nuestra relación fue estrictamente la de un acompañante. Lo llevaba a casa de mis padres los fines de semana, comíamos juntos los platos caseros de mi madre y él escuchaba en silencio las charlas de golf de mi padre. Mateo siempre fue inmensamente respetuoso, nunca olvidaba decir «muchas gracias» o «qué pena la molestia», pero yo sentía cierta distancia, como si hubiera trazado una línea invisible entre nosotros.
Esa relación cambió un día de lluvia en pleno verano. Fue un aguacero histórico que dejó toda la ciudad inundada. Yo acababa de terminar mi trabajo de medio tiempo y estaba paralizado bajo la lluvia torrencial mientras cruzaba un puente. No tenía paraguas, la batería de mi celular se había agotado y estaba empapado, sin saber qué hacer. En ese momento, vi una figura acercándose a lo lejos con un paraguas. Señor Liam, ¿está bien? El dueño de esa voz era Mateo. Él se había aprendido los horarios de mi turno en el trabajo y, preocupado, había salido a buscarme. Me ofreció su paraguas y así caminamos juntos de regreso a casa. Esa amabilidad silenciosa y desinteresada me caló hondo en el pecho. A partir de ese día, empecé a mostrarme tal como era con Mateo. Cuando iba a su habitación de visita, veía en las paredes pósters de Nirvana y Pearl Jam, y en un rincón había una guitarra acústica que mostraba los años de uso. Al preguntarle si le gustaba el grunge, Mateo asintió con una sonrisa y dijo, en Colombia también es muy popular. Cuando, por pura curiosidad, le pregunté si sabía tocar, respondió, un poquito no más, mientras tomaba la guitarra en silencio y comenzaba a tocar los acordes de Kurt Cobain. Esa noche, hablamos sobre y, por primera vez, abrimos nuestros corazones y nos reímos a carcajadas. La no tiene fronteras, ¿verdad? Esa frase golpeó fuertemente mi corazón en aquel entonces. Luego, pasaron 20 años y me convertí en oficial de inmigración en el aeropuerto de Boston. Al principio, pensaba que sería un trabajo estimulante e internacional, en el que trataría con personas de todo el mundo. Sin embargo, la realidad era un juego de estrategias con límite de tiempo frente a viajeros exhaustos, ejecutivos de mal humor y, en ocasiones, personas intentando evadirse a través de las lagunas de la ley. Sin darme cuenta, empecé a mirar a quien se paraba frente a mí únicamente con ojos de sospecha. Aún así, las características que se observan según cada nacionalidad y cultura sirven como una referencia para realizar el trabajo. Por ejemplo, los británicos son muy educados al principio, pero si las preguntas aumentan, muestran una evidente irritación. A los grupos de turistas de Corea del Sur les cuesta mantener el orden en la fila y a menudo empujan todos a la vez hacia adelante, mientras que, por otro lado, los finlandeses son callados hasta el extremo, sus respuestas son solo, sí, o no. Y sus expresiones son tan difíciles de leer que al principio llegué a sentir inquietud. En medio de esa rutina diaria, ocurrió un incidente. Fue en una puerta de inmigración abarrotada en pleno verano. Las filas eran largas y todos los viajeros parecían agotados. En ese momento, apareció frente a mí una familia de 4, padres y 2 hijos. Para mi sorpresa, extendieron una manta en el suelo, se sentaron y empezaron a comer. Me acerqué para llamarles la atención. Entonces, el hombre de repente dijo, soy colombiano. Soy colombiano. Al escuchar esas palabras, dudé de mis oídos por un instante. Evidentemente, no era un acento hispanoamericano, sino que estaba mezclado con una pronunciación que parecía china. Sintiendo que algo no encajaba, regresé a la fila para observar su comportamiento. En mi cabeza, resurgieron las conversaciones con Mateo de hace 20 años. Así que me dirigí a ellos tranquilamente en español, qué pena con ustedes, pero aquí no se pueden sentar. Entonces, abrieron mucho los ojos, con una expresión de no entender nada, y un instante después empezaron a recoger sus cosas a toda prisa. Efectivamente, eran impostores que no entendían español. Al verificarlo, descubrí que sus pasaportes eran de China. ¿Por qué intentaron hacerse pasar por colombianos? Tras hablarlo con mis colegas, llegamos a una conclusión. Probablemente, habían escuchado en alguna parte que, si eran de Colombia, recibirían un trato más amable y cortés. De hecho, entre nosotros, los oficiales de inmigración, compartíamos la reputación de que los colombianos no causan problemas y sus trámites fluyen sin contratiempos. Precisamente por eso, quizás intentaron ganar una buena impresión, aunque fuera fingiendo su nacionalidad. A raíz de este incidente, empecé a prestar mucha más atención a los viajeros colombianos. A veces es difícil distinguirlos solo por su apariencia. Sin embargo,
En sus patrones de comportamiento había algo evidentemente distinto al de otros países. Hacen la fila en silencio. Te entregan el pasaporte con sumo cuidado y con ambas manos. Hacen un ligero gesto de amabilidad y se despiden diciendo un sonoro, muchas gracias. Todo esto no parecía algo que alguien les hubiera enseñado como norma estricta, sino más bien como una cultura impregnada de forma inconsciente. Pero no pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta de que no se trataba de una simple actuación superficial. A partir de cierto momento, comencé a observar el comportamiento de los viajeros de Colombia a diario. Y me di cuenta. Tienen una coherencia silenciosa y un comportamiento lleno de consideración que los diferencia de las personas de otros países. Por ejemplo, por más larga que sea la fila, esperan pacientemente. No se quejan a gritos, ni reproducen videos en el celular a todo volumen. Simplemente, mantienen una actitud tranquila, respetando su turno mientras siguen formados. A la hora de acercarse al mostrador, invariablemente te saludan con una sonrisa y una pequeña reverencia. Con una actitud de decir, qué pena la molestia, te entregan el pasaporte, y su orientación siempre está ajustada para que a mí me resulte fácil leerlo. Eso no era una simple etiqueta, era una clara consideración hacia el otro. Por primera vez, me di cuenta del valor de ese pequeño detalle, de cuánto facilitaba nuestro trabajo. Un día, un joven colombiano se detuvo en medio de la fila, se agachó para recoger un papel que había caído al suelo y lo tiró a la papelera. Evidentemente, no era algo que a él se le hubiera caído. Aún así, intentaba cuidar el espacio público de la manera más natural posible. Otro día, vi a una señora colombiana mayor haciendo la fila, y una pareja joven que iba delante de ella le dijo, siga usted primero, tranquila, cediéndole su lugar. Ahí estaba presente la actitud de respetar a los mayores con total naturalidad. Aunque muchos de ellos no dominan el inglés, se esfuerzan al máximo por responder a las preguntas. Piden cortésmente que repitas diciendo, one more time, please, y al final siempre se despiden con un firme, thank you, muchas gracias. Al principio, interpreté esto como una disciplina excesiva. Como si hubieran sido entrenados por alguien, todos actuaban de la misma manera. Eso, por el contrario, me parecía antinatural. Sin embargo, después de observarlos durante muchos años, mi perspectiva cambió. Esto no era una cuestión de modales, sino de cultura. Y en la base de esa cultura palpita una profunda y sincera empatía. Alinear el pasaporte es una consideración hacia nosotros, los oficiales. No alterar las filas para evitar incomodar a los demás. Recoger la basura caída demuestra un sentido de responsabilidad por el espacio compartido. Ceder el turno con un siga usted refleja el corazón que respeta al prójimo. Comprendí por fin que todo eso no son costumbres formalistas, sino la sabiduría para cultivar la empatía y la solidaridad entre las personas. Un día, un joven estudiante de intercambio colombiano se acercó al mostrador. Tenía una expresión nerviosa y me dijo que no hablaba muy bien el inglés. Mientras yo revisaba los documentos necesarios, una fotografía se deslizó de su pasaporte hacia mis manos. Al recogerla, vi que era una foto familiar. ¿Family?, le pregunté. Él asintió riendo con un poco de timidez. Yes. Y miss them. Esa sola frase se quedó extrañamente grabada en mi corazón. El que estaba de pie frente a mí no era un simple sujeto de revisión de Colombia, sino un joven que llevaba en su corazón a sus seres queridos. A través de este trabajo, yo había perdido la capacidad de ver a las personas, pero quizás, a partir de ese día, había comenzado a recuperarla poco a poco. Ese día, el aeropuerto sufría una congestión inusual. Un aguacero torrencial desde la tarde había provocado la acumulación de vuelos de llegada, y la fila de inmigración se extendía interminablemente. Como de costumbre, yo seguía llamando mecánicamente con un rostro inexpresivo, el siguiente, por favor. En ese momento, de repente, entre la ruidosa multitud, resonó una voz que decía mi nombre. Liam. Liam Anderson. ¿De verdad es usted? Era una voz inconfundible, con un eco profundamente nostálgico. Levanté la mirada. Allí,
En la parte de atrás de la fila, vi la figura de un hombre de mediana edad agitando la mano. Con sus rasgos latinos, un traje impecable, el cabello muy bien peinado y aquella sonrisa inmensa y serena. Mateo. Él asintió vigorosamente con una gran sonrisa. No puedo creer que esté trabajando aquí, hermano. Moviendo mi cuerpo casi paralizado por la sorpresa, le pedí a un colega que me cubriera un momento, dejé mi mostrador y me encargué del proceso de entrada de Mateo. En su pasaporte había una visa de negocios de una gran corporación de Colombia. Aquel joven estudiante de hace 20 años era ahora el ejecutivo de una empresa de primer nivel que venía a Boston. ¿Tiene un poco de tiempo libre esta noche? Por supuesto que sí. Respondí de inmediato sin pensarlo. Dentro de mí había despertado un calor que no sentía desde hacía mucho tiempo. Para ser sincero, el resto de mi turno lo pasé con la mente en las nubes. En las figuras de los colombianos que hacían fila frente a mí, de alguna manera, superponía el reflejo de Mateo. Me pareció que la zona de inspección se veía un poco más amable. Al terminar mis labores, me quité el uniforme, me puse ropa de calle y me apresuré hacia un hotel cerca del aeropuerto. En el vestíbulo estaba la figura de Mateo, sentado en una silla, esperando. Al darse cuenta de mi llegada, se puso de pie y agitó la mano. ¿De verdad era usted? Yo fui el sorprendido. Nunca me imaginé que Mateo vendría a Boston. Sin saber quién empezó, ambos nos reímos a carcajadas. El ritmo de nuestra conversación era exactamente el mismo de hace 20 años. Nos dirigimos a un bar de jazz al que habíamos ido juntos muchas veces en el pasado. La luz de neón seguía igual que en aquella época. En las paredes del local todavía se alineaban las fotos de viejos músicos. El piano de cola también seguía allí, era un espacio donde parecía que el tiempo se había detenido. Al sentarnos, Mateo le dijo al mesero, un whisky en las rocas. Yo también, lo mismo. Poco después trajeron los vasos y los colocaron frente a ambos. Mateo levantó su vaso suavemente. Salud, mi viejo amigo. Al ver el whisky color ámbar moverse dentro del vaso, sentí como si los recuerdos del pasado volvieran lentamente. El paraguas que me ofreció bajo la lluvia hace 20 años, las canciones de Kurt Cobain que escuchamos juntos. Las noches en las que intentábamos explicarnos las costumbres del otro, sentí que todo eso se reflejaba en el interior de los vasos. Inclinando nuestros vasos, fuimos llenando poco a poco el vacío de 20 años. ¿Qué ha sido de su vida en estos 20 años? A la pregunta de Mateo, respondí con una sonrisa amarga. Después de graduarme de la universidad, salté de un trabajo a otro y cuando me di cuenta, era oficial de inmigración. Ya son 15 años. Sin darme cuenta, me convertí en una persona para quien dudar es lo normal. Mateo me escuchó en silencio, asintiendo sin interrumpirme. Mi esposa me dijo, tú no miras a las personas, solo las clasificas. Y tal vez tenía razón. Mirando el hielo dentro de mi vaso, fui escupiendo poco a poco las palabras que había guardado en el fondo de mi pecho. Sentí que algo en alguna parte de mi corazón se iba aflojando suavemente. Pronto, Mateo empezó a hablar sobre su propia vida. Regresé a Colombia, me gradué de la universidad y entré a trabajar en mi empresa actual. Me casé y tengo una hija y un hijo. Vivo con mi familia en las afueras de Bogotá. Su forma de hablar era tan serena como en el pasado. De repente, Mateo sacó de su billetera una fotografía Polaroid. En ella estábamos nosotros dos en nuestros años de juventud, de pie, con la guitarra en las manos. ¿Se acuerda? Aquella noche que tocamos, Come as You Are, en su habitación. ¡Qué nostalgia!, sonrió Mateo suavemente. Siempre he llevado esta foto conmigo. Para mí, ese verano fue verdaderamente especial. Me sentí como si me hubieran tomado por sorpresa. Me conmovió profundamente saber que aquel tiempo se había conservado de una forma tan valiosa dentro de él. Gracias. Para ser honesto, si me preguntas si he estado pensando en ti todo este tiempo, la respuesta es no. Pero hoy, en el instante en que vi tu rostro, todo revivió de golpe. Esas palabras fueron una sorpresa incluso para mí mismo.
La figura de Mateo había abierto la puerta de los recuerdos que yo había sellado en el fondo de mi corazón. Mateo me miró fijamente y, de pronto, puso una expresión seria. Liam, su mirada se ha vuelto más fría que antes. Yo asentí en silencio mientras miraba mi vaso. Sus palabras apuntaban a mi cambio con más precisión que las de cualquier otra persona. Haciendo este trabajo, se vuelve difícil confiar en la gente. Siento que el estándar de evaluación es cuántas negaciones de entrada he emitido al día, y que solo soy visto como un número. Mateo levantó ligeramente las comisuras de los labios y dijo, quizás así es el trabajo de un oficial de inmigración. Pero, aún así, yo creo que usted siempre ha intentado ver a las personas. Dejé salir un pequeño suspiro. Tal vez mi esposa tampoco pudo soportar mi trabajo. Lo último que me dijo fue que había cerrado mi corazón, y dio justo en el clavo. Mateo no dijo nada y simplemente dejó su vaso sobre la mesa. Luego, comenzó a hablar con voz serena. Liam, en Colombia, ¿sabe? La empatía es algo que nos enseñan como una fortaleza. Reprimir las propias emociones o deseos para darle prioridad a los demás no es aguantarse, es la sabiduría para encontrar la armonía. Yo escuchaba en silencio. Sus palabras no resonaban como un simple argumento, sino que se filtraban en mi cuerpo. En Estados Unidos el ideal es ser tú mismo, en Colombia es tener en cuenta al otro. No se trata de cuál es correcto. Simplemente son diferentes. Con esas palabras, sentí que recordaba un sistema de valores que había olvidado durante mucho tiempo. Dejando su vaso, Mateo comenzó a hablar con una mirada que parecía apuntar a la distancia. Liam, ¿se acuerda del devastador terremoto de Armenia en el eje cafetero en 1999? Ah, por supuesto que sí. Esas imágenes aún permanecen en mi cabeza. Las ciudades engullidas por la destrucción. Los refugios envueltos en un silencio desolador. Ese escenario aún perdura pesadamente en mi corazón. Mateo continuó hablando con serenidad. En aquel entonces, en Colombia, no hubo saqueos ni disturbios masivos, la gente se formaba en silencio en la fila, ayudándose mutuamente mientras esperaban la distribución de las raciones. Lo recordé. La figura de las personas manteniendo el orden sagrado en medio de los escombros. Eso no era una simple disciplina, me pareció que era un espíritu mucho más profundo. Un amigo mío fue como voluntario a la zona del desastre. En los refugios, dicen que los abuelos les decían a los jóvenes, coman ustedes primero, y los jóvenes respondían, no, los ancianos van primero, cediéndose el plato mutuamente. Me imaginé aquella escena. Recordé haberme sorprendido en ese entonces al pensar que existiera un país donde personas que deberían estar sumidas en la absoluta desesperación se preocuparan de esa manera por los demás. No era una actuación, Liam. Ese es nuestro verdadero rostro. Es una cultura que reside en lo más profundo del alma. En las palabras de Mateo no había adornos ni exageraciones. Esa era la imagen de la Colombia en la que él creía firmemente. Durante muchos años he observado todo como parte de mis deberes profesionales. De qué país era el pasaporte, qué tipo de actitud tenían, si eran peligrosos o no, haciendo de eso mi único criterio de juicio, siempre mantuve la duda en mi corazón. Sin embargo, mientras escuchaba la historia de Mateo, sentía que algo se iba desatando poco a poco. Precisamente en los momentos de dificultad es cuando aflora la verdadera naturaleza humana, ¿verdad?, dijo Mateo, mirándome directamente. El comportamiento que mostraron los colombianos durante el terremoto no fue porque alguien se los hubiera enseñado en ese momento. Fue algo que brotó con naturalidad porque desde pequeños crecieron escuchando que debían pensar en los demás. Me quedé sin palabras. No se trataba de una orden, sino de una cultura cultivada de forma espontánea. Por primera vez me di cuenta de esa gran diferencia. Por supuesto que no somos perfectos, añadió Mateo. También hay personas egoístas y personas que no pueden tener empatía. Pero la sociedad colombiana es una sociedad que intenta proteger esa atmósfera que valora la consideración por el otro. Por eso creo que fuimos capaces de actuar de esa manera. Yo asentí con la cabeza. No era en absoluto una teoría idealista, sino algo que realmente había sucedido en la vida real,
y también era la parte más arraigada de las personas que yo me había negado a mirar. Las palabras de Mateo calaron silenciosamente en mi pecho. Para mí, que me había vuelto incapaz de ver el mundo a través de otra cosa que no fuera la sospecha, aquello fue como una pequeña salvación. La melodía que sonaba en un rincón del bar resonó de forma amable y envolvente. Y entonces me di cuenta. La puerta de mi corazón, que había mantenido cerrada durante tanto tiempo, se había abierto solo un poquito. Liam, esta vez es mi turno de ser su guía. Al despedirnos, Mateo dijo eso y me animó a visitar Colombia. Por alguna razón, esas palabras resonaron directamente en el fondo de mi pecho. Desde aquella noche, no dejé de pensar. ¿Desde cuando había dejado de interesarme por el otro lado del mundo? Había estado atrapado únicamente en mantenerme de este lado de la frontera, dedicado solo a protegerla. Pero el tiempo que pasé con Mateo esa noche definitivamente había cambiado algo dentro de mí. Unas semanas después, tomé unas largas vacaciones y me subí a mi primer vuelo hacia Colombia. Mateo me recogió en el aeropuerto El Dorado y me invitó a su casa en las afueras de Bogotá. Allí conocí a su esposa y a sus 2 hijos. Y experimenté el ambiente de un hogar completamente normal, pero indescriptiblemente cálido. Durante mi estancia en Colombia, visité muchos lugares. La majestuosa figura de los Andes, la belleza y la paz de las calles de Cartagena, y la vibrante vitalidad de la ciudad de Bogotá, pero lo que más se quedó grabado en mi corazón fue la interacción con las personas desconocidas que encontré en la calle. El estudiante de secundaria que me habló en el Transmilenio cuando me pasé de mi parada, la pareja de ancianos que, al verme perdido, me dibujó cuidadosamente un mapa. Y el joven de la tienda de barrio que me saludó y se despidió con un sonoro y sonriente «Muchas gracias, a la orden». En todas las escenas había una sutil empatía y cuidado. Era algo que no buscaba destacar ni ser enfatizado. Simplemente, era una amabilidad que estaba allí de forma muy natural, como algo completamente evidente. Después de regresar a mi país, volví a mis labores como oficial de inmigración. Pero, sin duda alguna, mi forma de ver el mundo había cambiado. Un día, un joven colombiano se acercó a mi mostrador. Como de costumbre, él me entregó su pasaporte con ambas manos y me saludó con una pequeña reverencia de respeto. En el instante en que vi esa escena, pensé, dentro de este joven, seguramente también existe el Mateo de alguien. No se puede medir a una persona únicamente por el color de su pasaporte. Al otro lado de ese documento, se encuentran las historias y los sentimientos de cada individuo. Al ser capaz de pensar de esta manera, es posible que finalmente haya recuperado el verdadero sentido de mi trabajo, que es el de ver. Al caer la tarde, después de terminar de evaluar a la última persona de la fila, posé mi mirada en una pequeña postal con un hermoso paisaje cafetero de Colombia que había colocado en la esquina de mi escritorio. Mientras trazaba la imagen con mi dedo, susurré en mi interior, los pasaportes dividen países, pero para la amistad no existen las líneas fronterizas. Y entonces, con un espíritu renovado, levanté la cabeza y alcé la voz. El siguiente, por favor. La puerta del corazón siempre se puede volver a abrir. Quien me recordó esto fue un joven que vino desde muy lejos y una amistad que volvió a conectarse. Todavía sigo de pie en el mostrador de inmigración. Recibiendo a las personas, a veces haciéndoles preguntas, a veces despidiéndolas. Pero ya no con los ojos de la sospecha de antes, sino que ahora soy capaz de enfrentarme a ellos con ojos que buscan confirmar. No me pregunto de dónde viene esa persona, sino qué es lo que valora profundamente. En algún punto de la vida, todos podemos conocer a alguien y cambiar. Ya sea a través de un reencuentro después de 20 años, o de un encuentro de tan solo unos minutos. Precisamente por eso, hoy también, alzo mi voz de esta manera, bienvenidos a este mundo. Y, sin duda, usted también es el tipo de persona que puede cambiar gentilmente el mundo de alguien más. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si este video se ha quedado en su corazón, le invito a suscribirse al canal y a dejar su me gusta. Esa única acción de su parte se conectará con